allá que tenga como objetivo público principal a los exportadores. Por lo general también siempre participan productores que no necesariamente quieren exportar, pero que desean conocer las particularidades del negocio de la exportación para dar ese siguiente paso a nivel internacional, pero también para tener o contar con información estratégica adecuada para la comercialización interna de su fruta y especialmente para maximizar los precios. Los servicios que tenemos a lo largo de la cadena de valor son el servicio base y más importante, el desarrollo integral de proyectos de exportación, el mentoring empresarial que está dedicado a fortalecer áreas estratégicas en específico, la capacitación abierta como el programa de formación de exportadores, el outsourcing estratégico que es el servicio tercerizado que nosotros prestamos en el área de tributación, finanzas, contabilidad y por supuesto en el área de exportaciones. También tenemos la asesoría personalizada en eventos B2B, ya para ustedes es familiar verme participar en las ferias internacionales como Fruit Logística, que me la salté este año, Fruit Attraction, Asia Fruit Logística, China Fruit Expo, Macro Ruedas de ProEcuador, etc. Y a nivel internacional tenemos el servicio de soft landing, a través del cual le damos acompañamiento y preparamos las misiones comerciales inversas para... Como ya nosotros tenemos en cuenta desde nuestra posición de productores, comercializadores, exportadores e incluso clientes a nivel internacional, ¿cuáles son los factores que afectan nuestro giro de negocio de acuerdo al rol que ocupamos a lo largo de la cadena de valor, que lo vimos al inicio de la presentación? Yo también tengo que entender de qué manera estos factores influyen, si es directa o indirectamente, en el precio del producto que coloco a nivel internacional, o si lo afectan de manera positiva o de manera negativa. Un aspecto claro del cual se relacionan muchos de los que están en esta presentación al día de hoy, 3 de febrero del 2025 para los que se conectan en la grabación. Estamos hablando de que hasta el día lunes de la semana pasada el precio arrancó en un promedio de $7.50. Hubo un retraso del buque de Baltic en la semana 4, buque que recién ingresó en la semana 5 y empezó las operaciones de embarque de la carga que ya se había empacado en la semana 4 y posteriormente de la que se seguía empacando en la semana 5 para completar, ¿no? Pero como hubo un retraso prominente de este buque, tenía fecha de zarpe el día sábado, o sea, hace 2 días atrás. Pero a la par llegaba un nuevo buque de Baltic el día domingo, prácticamente se encontraron los dos, pues, ¿no? El cual tiene fecha estimada de zarpe el día de hoy. Tomando en consideración los datos que les acabé de facilitar, tenemos establecido que el 27 de enero del 2025 el precio arranca, estamos hablando de precio spot de fruta en $7.50. Con el ingreso de ambos buques de Baltic o con la estimación de ingreso de los buques, el precio fue subiendo de manera progresiva. Sin embargo, los rusos, dado el poder adquisitivo y los problemas macroeconómicos que enfrentan en este momento, están siendo bastante conservadores al momento de ofertar precios en spot, especialmente si no tienen otro tipo de presiones que las vamos a ver por parte de otras compañías que manejan volúmenes importantes para otros destinos, ¿verdad? Y el precio fue subiendo de manera progresiva. Pero a medida que zarpó el buque de Baltic el día sábado y entró el buque del nuevo buque, el otro buque de Baltic el día domingo con itinerario de zarpe hoy lunes, se dieron cuenta de que la mayor cantidad de productores, temiendo de que el precio cierre a la baja, cerraron todo temprano. Cerraron sus procesos de empaque de la semana temprano y se quedaron cortos de fruta. Por ende, al finalizar la semana, ya estamos hablando del día viernes y sábado, decidieron impulsar los precios al alza y a partir del día viernes los precios empezaron a crecer hasta cerrar el día de ayer en $10.50. Si el buque de Baltic salpa el día de hoy y no hay ningún otro tipo de presión por parte de las compañías multinacionales para adquirir fruta como Chiquita, también a nivel interno como Frutadeli, automáticamente el precio se va a desplomar y la percepción de arranque que voy a tener quizás baje hacia el mismísimo precio mínimo de sustentación que es $7.25. En resumidas cuentas, si yo como productor tengo la capacidad o tengo producción propia y conozco este tipo de información o la sabía desde el día lunes, yo podía guardar fruta para los procesos de empaque el día viernes y el día sábado, por supuesto, ¿no? Y saber que solamente por esa información con la que iba a contar podía comercializar mi caja incluso hasta $2 más por encima de lo que la vendí el día lunes. De aquí se deriva el hecho de que nosotros, a pesar de que seamos productores,
debemos de contar con información relevante sobre cómo se comportan los principales actores de la cadena de valor dentro del sector donde yo comercializo mi producto. ¿Por qué? Porque en función de ese comportamiento, de los retrasos de las líneas navieras, de los hábitos de compra que tengan los clientes de Estados Unidos, de Europa, de Rusia, de China, de lo que sucede a nivel internacional, mi fruta se va a ir al alza o se va a ir a la baja. Y son justamente esas premisas que vamos a analizar en este momento de manera bastante puntual, porque yo sé que todos ustedes son ejecutivos y están bastante ocupados, desde dos escenarios. El escenario número uno van a ser las premisas que afectan el futuro de banano, o sea, cómo se va a comportar el precio y especialmente la industria en los próximos 6 meses. No nos vamos a ir demasiado lejos porque eso sería también ser bastante ambicioso. Partamos del punto base. El punto base precisamente fue lo que sucedió, que motivaron los precios al alza el año pasado en Colombia. De aquí también intervienen mucho las noticias que encontremos a nivel de fuentes abiertas. Tenemos que en el Urabá, Colombia, la exportación de banano está afectada. Más de 1 millón de matas se han perdido. Eso sucedía entre mayo y junio del año pasado en Colombia. Automáticamente, ¿qué hacen las compañías multinacionales, tanto de Europa como de Estados Unidos? Ponen los ojos en Ecuador, incrementan sus volúmenes desde nuestro país y vemos que a partir de la semana 15, 17, 19, 21, 23, ya empezamos a alcanzar precios extraordinarios que si lo analizamos en comparación con los años anteriores, no los habíamos visto. Por otro lado, también tenemos el inicio del famoso fenómeno de la niña. La mayor parte del sector agrícola, especialmente aquellos que contaban con liquidez y los bananeros, se prepararon para enfrentar en el 2024 el fenómeno del niño. Fenómeno que finalmente nunca llegó, pero que a medida que su impacto fue bastante reducido, inició el famoso fenómeno de la niña. Aquí ya hay muchas personas en el ámbito técnico que conocen al detalle ese tema y que se caracteriza también por épocas frías, por sequías, por falta de lluvia, de precipitaciones, y que incluso provocó un proceso de estiaje que terminó en un racionamiento eléctrico bastante fuerte en el país, ¿no? Y nos vamos a, como se los acaba de mencionar, otra publicación interesante. En 5 provincias de la costa, 5 de la sierra y todas de la Amazonía hay un déficit de lluvia según el INAMI, lo que se ha generado también por las altas temperaturas. En las imágenes que ustedes pueden ver dentro de la diapositiva, primero tenemos los enfundes de Ecuador en el año, hasta el año 2024 y durante las 3 primeras semanas del año 2025, ¿verdad? La línea roja es atribuida al comportamiento de los enfundes durante el año 24. Al inicio de año siguieron un comportamiento normal, alineado precisamente a factores climáticos. Pero a partir de la semana 27 vemos cómo los enfundes empezaron a decaer, propio de lo que sucedía dentro o de lo que suele suceder o de la estación climática por la que solemos atravesar durante esa etapa del año, pero también agravada por otro tipo de comportamientos climáticos adversos que influían de manera directa en la caída de los enfundes de nuestra producción como tal. Hay otro detalle bastante interesante que ya lo vamos a ver en la siguiente diapositiva. Y en el gráfico de abajo vamos a ver los enfundes de Colombia, ¿verdad? Que de alguna u otra manera, siguiendo la misma línea roja que es el 2024 para ellos, encontraron un comportamiento similar al de su promedio anual, pero que sin embargo, a pesar de este comportamiento, llegaron o cayeron muy por debajo, no tan por debajo, entre las semanas 13 a la semana 21, precisamente por los factores climáticos adversos que enfrentaron esa semana, oportunidad de mercado que terminó aprovechando Ecuador 12 semanas después, cuando se presentó ese déficit de fruta, que se tradujo en un precio mucho más alto para nosotros, ¿verdad? Hasta que empezó su recuperación paulatina, que sumaba a otros factores que ya los vamos a ver, también influyeron en el precio de la fruta a la baja. Falta de lluvias es la principal causa de los racionamientos eléctricos que comenzarán este 13 de mayo en Costa Rica. ¿Por qué nosotros tenemos que analizar cuál es el comportamiento de la producción de nuestros principales competidores regionales? ¿Por qué? Porque tanto Colombia como Costa Rica colocan mayormente su producción en mercados como Estados Unidos. Y multinacionales como Dole, como Del Monte, especialmente Chiquita, al verse desabastecidos y al ver que no pueden encontrar el suficiente suministro dentro de estos otros países, automáticamente ponen en la mira Ecuador. ¿Qué provoca esto?
Estos escenarios fortalecieron la posición de Ecuador durante los 3 primeros trimestres del año, aprovechando las ventanas que sus principales competidores en la región dejaron por problemas climáticos y logísticos. Aquí hay un aspecto bastante interesante relacionado a una publicación que hizo Corbanec en la publicación de el comportamiento anual de las exportaciones de banano en el 2024, que dice, hablando del ratio, la producción registró una caída de aproximadamente el 15% hasta septiembre del 2024, aunque los enfundes registraron un aumento aproximado del 5.9%. Eso quiere decir que a pesar de que tuvimos un mayor número de apariciones o enfundes, al final del día, al momento de empacar la fruta, el ratio que tenían nuestros racimos era más bajo. Y esto era precisamente provocado por los factores climáticos adversos, pues, ¿no? De acuerdo a la misma publicación. Pero ese gap, esa caída prominente en la producción, y aquí viene un detalle que todavía no podemos medir hasta que tengamos estadísticas al menos del primer trimestre del 2025, es que las nuevas plantaciones han entrado en producción de manera progresiva. Recordemos que con la reforma a la ley se habilitó la legalización de las plantaciones que estaban trabajando en la ilegalidad, pero esto dio paso también a la creación o a la habilitación de nuevas plantaciones de banano. Nuevas plantaciones de banano que a mediados de año ya empezaron a entrar en producción de manera progresiva y que se presume que alcanzarán su pico máximo de producción en la semana 10 o 12 de este año, tomando en consideración que gracias a los precios altos en spot que recibimos en el 2024, quizás en el 2025, semana 12, nos aproximemos a una situación de sobreoferta. Que si esa situación se da, tomando en consideración la falta de equipos refrigerados, contenedores me refiero, la caída del poder adquisitivo en mercados claves como Rusia, como la Unión Europea, como ya mismo lo vamos a ver, va a llevar el precio spot a la baja. Es un escenario que probablemente podamos enfrentar, ¿verdad? Pero también tenemos que tomar en consideración, en el caso del gráfico que podemos ver en la parte de abajo, en bolsas de Costa Rica, que los embolses o enfundes de Costa Rica, a pesar de que tuvieron un comportamiento por encima de su promedio anual, también sufrieron precisamente ya que por factores climáticos relacionados a la sequía, su ratio o su producción neta, si se lo podría denominar así de mejor manera, también cayó, lo que obligó a multinacionales como Chiquita a comprarnos más aquí en Ecuador. A diferencia de años anteriores, lo que también nosotros esperábamos al final del año, que es un factor recurrente, ¿verdad?, que sucede en el Caribe, se hablaba de que al menos 8 huracanes podrían llegar a la categoría 5, pero a pesar de que, si no me equivoco, 2 sí llegaron, el efecto que tuvo sobre las plantaciones de nuestros principales competidores en Centroamérica y en Colombia no fue devastador. Fue una temporada normal en ese aspecto, entonces los precios no tuvieron o los actores no tuvieron la opción de decir, sabes que en el caso de que se inunde o se destruyan las plantaciones como sucedió con Honduras en el año 2020 por el huracán Eta y Ota a finales de octubre y a inicios de noviembre, voy a poner los ojos en Ecuador automáticamente y voy a adquirir más productos desde aquí llevando el precio al alza. Eso no sucedió. Ya sabemos que a partir de octubre, luego de que finalizó la Feria Fruit Attraction en la primera semana, el precio spot empezó a mostrar una tendencia negativa, empezó a caer por varios factores que ya también los vamos a ir viendo de a poco, ¿no? Y es aquí cuando, a pesar de que Colombia, en el gráfico que les estoy mostrando, muestra un valor semanal exportado en la semana 41, muy encima del promedio, cae de manera prominente, también por temas climáticos, pero de alguna u otra manera, ese excedente que colocó en el mercado internacional suple la oferta que también Ecuador tenía en ese momento, llevando los precios a la baja justamente dentro de ese tiempo, y eso se convierte en un factor determinante que influyó negativamente en el precio. Por el otro lado, lo tenemos a Costa Rica. Bueno, en este caso solo se reporta la fluctuación de las exportaciones hasta la semana 41 del 2024, que está prácticamente a la par de su promedio anual de exportaciones. Sin embargo, dentro de la semana 35 a la 39, por encima de lo que sucedió en el año 2023, ¿verdad? A pesar de todo esto, nosotros pudimos o tuvimos la gran oportunidad de sacarle el mayor provecho al precio spot del banano durante los 3 primeros trimestres del año.
Eso quiere decir que hasta la semana 36 teníamos precios relativamente altos por encima de la media, los cuales empezaron a caer progresivamente después de esas semanas. Sin embargo, y aquí viene el factor bastante interesante que tiene una influencia directa en este momento en lo que está sucediendo, la falta de equipos refrigerados y la recuperación prominente de la productividad de nuestros principales competidores revertieron la tendencia spot. Eso quiere decir que por un lado teníamos menos equipos para embarcar, menos contenedores para embarcar, y por el otro lado, nuestros principales competidores en la región estaban llegando también a sus picos de producción y cumplían con el suministro de banano solicitado por las multinacionales, lo que hizo que nuestro precio retroceda. Y lo más interesante dentro de la etapa de la semana 35 hasta la semana 52 eran las expectativas de mercado que tenía el productor ecuatoriano. Muchos de ellos decían, dentro de las asesorías que tenemos, ¿sabes qué, Jorge? Yo no voy a firmar contrato con absolutamente nadie, me quedo en Spot porque el próximo año, o sea, este año va a ser un año espectacular para Spot. Sin considerar qué sucedía a nivel internacional, cuáles eran las posibles particularidades que podían afectar el precio. Y aparte, es que si yo me quedo en Spot, voy a comercializarle en Spot a las empresas exportadoras. Y los espacios en Spot de contenedores que manejan las empresas exportadoras no necesariamente tienen el mismo valor de los espacios que contrataron a las líneas navieras para la carga que ya habían cerrado de contrato. Eso quiere decir que a pesar de que dentro de las 3 primeras semanas del 2025 muchos productores empezaron a trabajar en spot, no tenían los suficientes equipos para poder embarcar su carga, en comparación con los productores que firmaron contrato y sí tenían equipos habilitados para poderla cargar, a través de los exportadores, por supuesto, con los que firmaron contrato. Esta información es de un reporte bastante interesante de una revista que se llama Pulso Bananero, que se actualiza semana a semana con la fluctuación de los enfundes de nuestros principales competidores a nivel regional. Y aquí nos metemos en materia de algo que tanto se habla en este momento, y es el blank sailing. Para que ustedes tengan una idea, este es el término técnico que define la falta de equipos o naves para la comercialización internacional de una carga. La escasez de contenedores refrigerados se ha convertido a lo largo de los últimos años en un verdadero desafío para la exportación de frutas en Sudamérica. ¿Por qué? Porque en el 2018 Merckx decidió cerrar su planta de contenedores en San Antonio, Chile. Esta planta tenía una capacidad promedio de 25,000 contenedores al año. Contenedores que le permitía hacer a Chile el primer beneficiario dentro de la temporada alta, como la temporada de las cerezas, que inicia a inicios del mes de diciembre hasta aproximadamente mediados del mes de febrero, ¿verdad? Y a través de la cual solicita una gran cantidad de equipos refrigerados para poder comercializar esa fruta, principalmente a China. ¿Qué sucedió en este caso? Como ya no hay equipos disponibles por parte de la planta fabricante de Merckx en Chile, automáticamente los exportadores empiezan a contratar más buques o más contenedores por el fuera del itinerario, o sea, empiezan a contratar más contenedores en spot, haciendo que las navieras, que si las podríamos denominar de una forma similar, se comportan también como piratas, van donde el oro está, vuelquen o hagan un reposicionamiento de espacios de países como Ecuador hacia Chile, ya que en Chile iban a recibir mucho más dinero por los contenedores que antes nos vendían a nosotros en export. Entonces, ¿qué provoca todo esto? Que la región pierda una fuente vital de contenedores y quede la producción o queda a merced de la producción de dichos contenedores tanto en Asia como en Europa, que es donde se ubican actualmente las fábricas de contenedores refrigerados. Y esto hace que Asia, Europa y Norteamérica se conviertan en los principales receptores de estas unidades, especialmente impulsados por su alta demanda de productos perecibles refrigerados y otra industria que no tiene nada que ver con nosotros, pero que nos afecta directamente, que es la expansión de las industrias farmacéuticas. ¿Por qué? Porque ya sabemos que la demanda de productos farmacéuticos creció a medida de que se inició la pandemia por el COVID-19. Ese es el primer escenario relacionado con la falta de contenedores refrigerados. Pero si avanzamos un poco más, también tenemos otros factores logísticos que afectan el reposicionamiento de contenedores dentro de Ecuador, que está próximo a finalizar, y eso va a hacer que tengamos
un mayor número de unidades disponibles a partir de la semana 10, ya que la temporada de cerezas en Chile está llegando a su fin. Pero sin embargo, tenemos que contemplar otros factores como los que les estoy mencionando, una publicación del portal Frutícola que me pareció interesante y que sucedió hace 2 semanas. Dan por perdida la carga del buque varado en alta mar con 1.363 contenedores de cerezas chilenas. Esto sucedió hace 2 semanas y también afecta el reposicionamiento de contenedores refrigerados hacia toda Sudamérica. Por el otro lado, crisis de la cereza chilena, de la celebración por aumento de exportaciones a desplome de hasta un 50% de su precio en China. Hubo un detalle bastante interesante que no tiene nada que ver con el banano y sucedió con las cerezas chilenas. Y es que, dada la caída de la producción entre la temporada 2023 y 2024, provocada por la sequía que afectó severamente a Chile, las cerezas chilenas tuvieron, así al igual que en el 2024 para el banano, sus precios históricos más importantes por encima de la media. ¿Qué hicieron los productores chilenos de cerezas? Dijeron, bueno, como tenemos en este año, temporada 2023-24, los mejores precios, vamos a invertir en más producción para cubrir la cuota de mercado en China entre 2024 y 2025. Eso implica de que ellos durante esta temporada necesitaron más equipos refrigerados que cualquier otra temporada anterior, ¿verdad? Haciendo que a nosotros nos quiten y nos hagan falta dichos equipos. Pero a la par, esto ha sido contraproducente y es otro escenario que también podríamos enfrentar nosotros, que ellos se vieron frente a una situación de sobreproducción en la cual colapsaron el mercado chino y eso obligó a que los precios se desplomen en hasta un 50%, que es lo mismo que puede suceder en Ecuador cuando el 100% de las plantaciones, incluidas las plantaciones nuevas, entren en producción. Es algo que de acuerdo a especialistas en el tema, como César Padovani, podría ocurrir entre la semana 10 hasta la semana 20 y podría provocar un precio bastante deprimente. Por el otro lado, tenemos también la situación del mango, que también está en una crisis de sobreproducción. La cosecha de mango de calidad de exportación en el Ecuador, de acuerdo a publicaciones nacionales e internacionales, terminó muy rápido. Pero a la par, en Perú, que se caracteriza por su famosa agricultura familiar, con unidades productivas agrícolas hasta de media hectárea, con una capacidad de producción bastante importante, entraron en una situación de sobreproducción, en la cual saturaron mercados como el estadounidense, saturaron mercados como el europeo, requirieron una mayor cantidad de equipos refrigerados, ¿verdad? Pero al final del día esto también influyó de manera negativa en el precio del mango. Mango, que lo terminaron regalando, lo terminaron enterrando, para tratar de alguna u otra manera reducir la incidencia o llevar a los precios a desplomarse mucho más de lo que ya estaban hasta ese momento. Una breve reseña de la noticia del Perú. El gobernador de Lambayeque alertó sobre una crisis de sobreproducción que afecta a varios productos, destacando el limón, y en este caso el mango, que recientemente desató una fuerte protesta en el norte. Otras frutas también están en riesgo de enfrentar la misma situación. Y aquí también interviene el hecho de que la pitahaya roja en el Ecuador llegó a niveles de sobreproducción bastante altos, incluso por encima de lo que ya había sucedido en años anteriores. Y a eso le sumamos la falta de equipos refrigerados que principalmente lo estaban destinando para banano, que tiene una producción semanal, y para camarón, hizo que ese sector termine de colapsar. Y más allá de que veamos en la carretera, especialmente de la cadena en Manabí, enormes pilos de pitahaya roja que se trata de comercializar, también vimos videos en las redes sociales de productores que simplemente estaban tirando sus plantaciones abajo. Jorge, ¿pero esto va a mejorar en el corto plazo? Sí, va a haber un reposicionamiento de equipos, no necesariamente desde Sudamérica, sino también por otros factores relacionados a cómo pueda evolucionar los conflictos que hemos vivido, especialmente en el Mar Rojo, la principal ruta entre Medio Oriente y Mediterráneo, que nos va a ayudar a obtener equipos refrigerados mucho más rápido de lo que nosotros pensábamos. Por eso ya lo vamos a ir viendo también de a poco. Hay otro aspecto también bastante interesante y es el rol que han adquirido las líneas navieras a lo largo de los últimos años, donde fácilmente pueden cambiar los itinerarios de las naves con el objetivo de, aunque bajen la capacidad de embarcada, incrementar sus precios y tener utilidades históricas como las tuvieron entre el 2021 y el 2022, ¿no?
Ahora nos vamos a otro aspecto bastante interesante, que es la famosa devaluación del rublo. El rublo es la moneda rusa. Nuestro principal mercado spot. En el segundo lugar también tenemos Argelia, que ya vamos a hablar de Argelia. Como ustedes pueden ver en el gráfico del comportamiento del precio spot, que lo estoy señalando con el cursor en este momento, ya tenemos aspectos marcados especialmente entre el año 2021 al año 2023, de cómo se comportan los precios a nivel internacional del banano ecuatoriano. Ya sabemos que de la semana 1 a la 15 tenemos los precios más altos, de la 15 a la 35 los precios más bajos, por la caída de la demanda en el hemisferio norte, de Estados Unidos, Europa, Rusia, etcétera, para volverme a recuperar a partir del inicio de otoño con precios prominentes bastante interesantes, ¿no? Y como lo podemos ver entre la semana 40 y la 47, los efectos de los huracanes que afectan a Centroamérica y que obligan a las multinacionales a adquirir más producto dentro del Ecuador. Situación que no pasó en el 2024, como ustedes lo pueden ver en la línea azul, que es esta línea de aquí, y que llevó a los precios a desplomarse, a diferencia de años como el 2023 y 2022, donde también existieron otros aspectos en los que influyó este tema. Al igual que el año 2020 con el huracán Eta y Iota, que lo podemos ver aquí en la línea verde, que llega por encima del promedio del precio mínimo de sustentación, promedios de entre el 2020 al 2024, ¿verdad? Pero hay una variable bastante interesante que ustedes simplemente la pueden ver y averiguar de manera directa sin necesidad de pagar dentro de ninguna plataforma. Y esto es ingresando a la página de Trading Economics, donde ustedes pueden ver la fluctuación del rublo ruso versus el dólar estadounidense me refiero. Como ustedes pueden ver, en el año 2022 alcanzó su pico devaluativo más alto, incluso llegando hasta los 135 rublos por dólar. Ese es un indicador directo que desploma el precio spot del banano, como lo pueden ver en la línea turquesa de aquí, que corresponde al año 2022, incluso por debajo del promedio histórico. Cuando el rublo ruso sobrepasa el umbral de los 100 rublos por dólar, automáticamente los clientes rusos deciden adquirir mucho menos producto de Ecuador, y si lo adquieren en menor proporción, también están dispuestos a pagar un valor mucho más bajo por dicho producto. Como lo que sucedió esta semana, en la semana pasada, perdón, que los importadores rusos fueron bastante conservadores al momento de pujar por un precio al alza para terminar de llenar los buques de Baltic. Simplemente lo hicieron al final de la semana, ¿verdad? Por el otro lado, esto es 2022, el pico del 2022 devaluativo, y acá nos vamos en el lado derecho de la caída prominente del precio spot, que sigue o está directamente correlacionado con este pico devaluativo. ¿Qué sucedió entre noviembre y el inicio de diciembre? Se sancionó al banco ruso más importante, el banco Gazprom. Fue el último paquete de sanciones emitido por el presidente Joe Biden en contra de Rusia y soportado por la Unión Europea, en la que se sanciona este banco. ¿Qué hacía Rusia para tratar de sostener el rublo y que no caiga a niveles devaluativos tan bajos? Lo que hacía era que a las empresas exportadoras de gas licuado, de petróleo, de minerales, etcétera, las obligaba a vender los dólares que recibía del mercado internacional en el mercado interno, con el objetivo de sostener su moneda. A medida de que este flujo internacional de divisas se venía disminuyendo y se terminó de sancionar el banco más importante, automáticamente el rublo se vuelve a depreciar de manera drástica, alcanzando 115 rublos por dólar la primera semana del 2025. Y es por eso que, aunque nosotros teníamos expectativas bastante altas de que el precio spot arranque con todo el inicio del 2025, no sucedió de esa manera. Lo mismo sucedió a finales de diciembre. ¿Y qué pasó? Como los rusos tenían o viven en este momento bajo un nivel de incertidumbre macroeconómica bastante fuerte, alargaron la firma de contratos desde diciembre hasta la semana 3 del 2025. Y cuando en diciembre, a inicios de diciembre, teníamos a muchos productores contentos de que habían llegado a acuerdo de 7.25 más una bonificación de 25 centavos por el precio de la fruta, ¿verdad? Al final del día, en la semana 3 de este año, terminaron firmando el contrato solamente por $7.25, especialmente por el miedo que infundió
la caída del precio spot, incluso por debajo del promedio. Y aquí es donde yo les quiero dar un consejo. Ustedes siempre en negociaciones tienen que tomar en consideración la temporalidad en la que terminan firmando un contrato. ¿Por qué? Porque si ustedes le permiten a su contraparte alargar el tiempo de decisión o alargar el tiempo de formalizar la decisión, se exponen a escenarios como este, en el que prácticamente muchos perdieron 25 centavos por caja. Sabiendo que a nivel internacional las cosas no estaban bien, ¿verdad? Sabiendo que a nivel internacional Rusia es nuestro principal mercado spot, seguido de Argelia, pero en Argelia había sucedido otro tema, y aquí nos remontamos a un tema netamente diplomático, ¿verdad? En la actualidad tenemos un conflicto diplomático con Argelia, lastimosamente es algo que no se ha discutido a nivel de fuentes abiertas, especialmente porque estamos en épocas de elecciones. La semana pasada salió este artículo interesante en First Plaza, está en inglés, pero igual los invito a revisar lo que dice. Argelia boicotea el banano ecuatoriano por el apoyo a la reivindicación del Sahara marroquí. Para que ustedes tengan conocimiento, Argelia sostenía la independencia del Sahara occidental, ¿verdad? Especialmente de la población saharaui, que es considerado un grupo armado. Pero por el otro lado teníamos a Marruecos, que ha venido con Argelia peleando la autonomía de dicho territorio, que lo considera como territorio marroquí. Nosotros no teníamos o no tenemos ningún tipo de influencia geopolítica en ese problema, ninguno. Ni siquiera la necesidad de meternos ahí. Pero por cosas de la vida, no sé qué le sucedió al gobierno actual que lo hizo. Y lo hizo a cambio de un programa de becas y de ayuda técnica que espero que llegue para el sector agrícola del Ecuador. Este tema hace que el precio spot también presente indicadores a la baja durante el 2024. ¿Por qué? Aquí tenemos nuevamente la línea azul, esta línea que ustedes ven aquí. Porque ya no ingresaban los famosos buques fuera de planificación o de programación y fuera de itinerario que llevaban el precio spot del banano a niveles exorbitantes en ciertas etapas en específico, ¿verdad? Y para que ustedes tengan una idea, Argelia importó 14.840.000 cajas en promedio en el año 2024, lo que representó el 12,40% de nuestras exportaciones de banano en comparación con el 2023. Y esto lo ubicó en el octavo destino más importante para nuestras exportaciones de banano, ¿verdad? Incluso por encima de China, que está en el 10º lugar, o en el 9º. Tendría que chequearlo. En uno de esos dos. No pasa de ahí. Entonces, en este momento nos enfrentamos a un escenario donde prácticamente 14.840.000 cajas de banano van a quedar en el aire y que tienen que ser recolocadas en otro tipo de mercados. Puede ser el mercado ruso, puede ser el mercado de Medio Oriente, puede ser el mercado asiático. Pero este reposicionamiento de volumen va a depender de cuáles son las condiciones de dicho mercado o de dichos mercados y también cuáles son las condiciones en términos productivos de nuestros principales competidores a nivel regional, como Colombia y como Costa Rica. Sumado al pico de producción que nosotros podíamos alcanzar o podemos alcanzar este mismo año, en 10 semanas, debido a las nuevas plantaciones que van a llegar a su pico máximo de producción. Eso quiere decir que en el corto plazo las expectativas que nosotros tenemos en el precio spot son bastante desalentadoras, para serles sincero, tomando en consideración esos aspectos, especialmente este déficit bastante importante. Pero el día de hoy hay una luz al final del túnel. Se dice que hay una presión por parte del sector empresarial bastante fuerte hacia el gobierno ecuatoriano, especialmente hacia la Cancillería, para que de alguna u otra forma persuadan a Argelia a que habilite nuevamente las licencias de importación, porque Argelia no se puede exportar banano todo el año, se habilitan licencias de importación de manera temporal, y de esa manera poder empezar ya a colocar esos excedentes de fruta que en este momento nosotros ya tenemos, y que de esa manera el precio spot se impulse al alza, o vaya al alza, estoy redondando, ¿verdad? Especialmente en esta época, que es una época electoral, y también el gobierno necesita congraciarse con el sector bananero, al igual que sabemos que el presidente de la República es dueño de la tercera exportadora más importante del país, la tercera más grande.
Entonces, a pesar de que en este momento tenemos ese conflicto, mientras este tema diplomático no se termine de solucionar, ya tenemos un volumen bastante importante, el 12.40% de nuestro volumen exportable en el aire, sin mayores alternativas para poderlos colocar. Eso por el lado de Argelia. Este es un mercado spot, en segundo lugar, seguido del ruso, con hábitos de compra bastante marcados, ¿verdad? En función, como les indicaba, de la habilitación de las licencias de exportación. Pero si ya hablamos de manera o de las premisas negativas que afectan la fluctuación del precio spot a la baja, también vamos a hablar de las premisas que favorecen el futuro del banano. Esa fruta que vuelve locos a muchos y que realmente, o la mayor parte de los productores, exportadores que están dentro de este giro de negocio, o consultores como yo, están dentro de este negocio precisamente porque nos gusta, ¿no? Estar expuestos ante esta fluctuación bastante drástica y esta contracción o esta interacción entre la oferta y la demanda. Tenemos a la situación del Mar Rojo. El Mar Rojo es el principal corredor que une el mercado mediterráneo con el mercado de Medio Oriente. Como ya hay un cese al fuego entre Palestina e Israel en la franja de Gaza, ¿qué va a provocar esto? Que automáticamente, o qué ha provocado en el corto plazo, que los hutíes decidan disminuir su nivel de bombardeos a los buques con bandera israelí que transitaban por el Mar Rojo. Eso quiere decir que las navieras tendrán ya habilitado ese corredor para poderlo utilizar, aunque las navieras hasta la fecha de hoy dicen, nosotros no vamos a utilizar por ahora el Mar Rojo, porque todavía no tenemos las suficientes garantías de que podemos ser atacados por los hutíes. Y preferimos darnos la vuelta por Sudáfrica, por el Cabo de Buena Esperanza, ¿verdad? Aunque eso implique 12 días más de tránsito, pero que también implica cobrarte más por el flete internacional marítimo, que también implica que la reposición de contenedores hacia Sudamérica en época alta se retrase, ¿verdad? Si esto se soluciona en las próximas semanas y empieza a haber un mayor tránsito de buques de las compañías que nosotros conocemos, automáticamente el primer beneficio será la reducción en el tiempo de tránsito, el segundo beneficio será la reducción en el flete internacional marítimo para esas rutas y el tercer beneficio será un reposicionamiento más rápido y más amplio de contenedores desde Asia y Europa para Sudamérica, especialmente para países como Ecuador. Pero todo esto también va a depender al final del día de la decisión que tomen las líneas navieras. Porque si este corredor se habilita al 100%, automáticamente el precio de los fletes van a bajar. Situación, un laxo 100% recomendada tanto para productores, comercializadores y exportadores es tener un mapa mundi en su oficina y familiarizarse con las principales regiones a nivel internacional. El Mar Rojo es justamente aquí donde lo estoy señalando con el puntero, que incluso hay un pincho, que conecta el mar Mediterráneo, que es lo que ustedes pueden ver aquí, con Medio Oriente. Por el otro lado tenemos el mar Báltico, que hace el año pasado se comentaba mucho de que era una ruta que podía ser comprometida en el caso de que Europa entre en conflicto directo con Rusia, porque podía haber un embargo dentro de esa región. También tenemos el famoso Mar Negro, donde se está peleando, especialmente dentro de la zona de Sebastopol y Odessa, las Fuerzas Armadas rusas y ucranianas, ¿no? Acá tenemos al Cono Sur, tenemos a Asia, tenemos la ruta Pacífico, etcétera, pero es una recomendación bastante importante. La segunda premisa que puede afectar positivamente el precio es el cese al fuego en Ucrania, ya que puede favorecer el fortalecimiento del rublo, principal indicador que tiene una influencia directa en el spot. Se fortalece el rublo, automáticamente sube el poder adquisitivo de los rusos, automáticamente empiezan a importar más banano desde Ecuador. Se llega a un cese al fuego en Ucrania, automáticamente, si se prolonga y se traduce en una firma de paz, va a haber un nuevo proceso de migración interna, especialmente desde Polonia, que se ha convertido desde que comenzó la guerra entre Rusia y Ucrania, en un mercado bastante importante para nosotros, hacia Ucrania. Automáticamente la demanda de banano en Ucrania se va a disparar. Entonces nosotros tenemos que tener vías y alternativas también para ese tipo de destino, ¿verdad? Por el otro lado, veríamos que la zona del Mar Negro se liberaría de los conflictos por los cuales está atravesando en este momento y se impulsarían las exportaciones a países también como Moldovia. Pero para que esto suceda, precisamente se tiene que llegar a un cese al fuego
que de acuerdo a analistas internacionales se presume de que inicie a partir del mes de abril y que se espere una firma de la paz con pasos progresivos o un inicio de firma de la paz o de negociaciones de paz con pasos progresivos a partir del mes de mayo, especialmente desde el inicio del Día de la Victoria en Rusia, que conmemora la victoria en la Segunda Guerra Mundial por parte del Ejército Rojo sobre el ejército nazi. En la actualidad, como ustedes saben, Donald Trump está ejerciendo bastante presión con los aranceles, pero también le mandó un mensaje a García, Vladimir Putin, que si no se sienta a negociar la paz, automáticamente el siguiente paso que ellos darían es bajar el precio del petróleo ruso o el umbral máximo del precio del barril de petróleo ruso de 60, que es en este momento, a $30, lo cual podría llevar en el mediano plazo a un colapso de la economía rusa, a una depreciación acelerada del rublo, en otras palabras, al desplome del precio spot en Ecuador. Y también, por el otro lado, ya un lado más positivo, lo que primero se va a hacer en el caso de un cese al fuego, o que primero van a solicitar los rusos, más allá del retiro de las tropas ucranianas, es el levantamiento progresivo de las sanciones a los bancos rusos y el descongelamiento de las reservas internacionales de Rusia, que se contabilizan aproximadamente en 300.000 millones de dólares, lo que equivale a 3 productos internos brutos del Ecuador en este momento. Frutas de temporada, ya sabemos que la temporada de cerezas chilenas está próxima a culminar, lo que va a favorecer la mayor disponibilidad de contenedores en Ecuador por reposicionamiento. Y también, dentro de las premisas positivas, tenemos la consolidación de la ruta del Pacífico a China por el puerto de Chancay, lo que va a favorecer la reducción del tiempo de tránsito hacia China, el precio del transporte internacional, promoverá el incremento de las exportaciones al gigante asiático. Tuve una reunión con Good Farmers y están interesados en incrementar su volumen desde Ecuador. Lo que principalmente les preocupa es lo reacio que puede ser el productor y exportador ecuatorianos a embarcarle a ellos si es que ellos a su vez no cuentan con suficiente carga en clúster para poder consolidar sus procesos de empaque en mano. Me explico, para tratar de aprovechar al máximo cada racimo sin generar grandes desperdicios. Pero ¿por qué han tomado esta decisión ellos? Porque tanto Filipinas como Vietnam y como Camboya están siendo bastante afectados por el mal de Panamá, especialmente en Filipinas, que ha reducido la producción en aproximadamente un 40%. Y por el otro lado, es una ventana que nosotros podríamos aprovechar, ya que si Argelia, vamos retrocediendo un poquito, me compraba a mí 14.840.000 cajas y eso representaba el 12%, 12.40% del total de mis exportaciones. Por el otro lado, a pesar de que China es el principal importador de productos a nivel mundial, lo tengo a China con una caída en las exportaciones anuales 2023-2024 del 14,96%. Y es ahí donde nosotros podemos colocar esa fruta que en este momento está o va a estar en el aire, porque no tenemos el mercado argelino abierto, ¿verdad? Dentro del mercado chino. Ahora, si ambos mercados se habilitan y empiezan a crecer al mismo tiempo, el precio spot se va a disparar al alza. Me encantaría decirles en qué proporción, hasta qué números podría llegar, pero lo que nos ofrecen los indicadores o la información que yo les proveo es saber si va a fluctuar al alza o a la baja. Lastimosamente, hasta la fecha, no hay un sistema o todavía no he construido ningún modelo matemático que me permita predecir a mí, o no tengo todavía los contactos adecuados en las multinacionales para saber al 100% o estar 100% seguro cuál será, por ejemplo, el precio spot el día de hoy. Y las últimas premisas favorables. Como sabemos que hay bastante incertidumbre a nivel internacional y que el PMS de este año está incluso por encima del promedio del precio spot que se pagó a lo largo de los últimos 5 años, eso se ha quedado establecido como un umbral, en este caso, ¿qué es un umbral? Vendría a ser la principal referencia al mercado, sabiendo que el precio de contrato se cerró y es un precio bastante alto, sin herir susceptibilidades, ¿verdad? Entonces los importadores a nivel internacional, cualquier decisión de compra que tomen la van a tomar en función de ese precio, con diferencias o márgenes que no se alejen demasiado de ese precio. Al menos que sea extremadamente necesario,
como lo que sucedió la semana pasada, que hasta el día jueves el precio estuvo en 8.50 promedio, pero el día sábado, como ya necesitaban fruta, subía a $10.50 para volver a bajar el día de hoy, ¿verdad? Esa es una premisa interesante. Y esa se deriva de la incertidumbre económica a nivel global. Cuando hay incertidumbre, como lo que está sucediendo en Estados Unidos, en Europa, en Rusia, en China, los importadores prefieren acceder a escenarios estables de negociación. Eso quiere decir que se direccionan más por adquirir productos en contratos, ¿verdad? Bajo acuerdos fijos predefinidos tanto en precio como en volumen. Y por el otro lado, tenemos a la nueva guerra comercial, que es algo que nosotros también podemos aprovechar. El domingo pasado, cuando Donald Trump decidió ponerle el 25% de aranceles a Colombia por no querer recibir dos aviones de deportados colombianos, el sector bananero y el sector cacautero empezó a brincar en un pie, ¿verdad? ¿Por qué? Porque eso favorecía las exportaciones de banano ecuatoriano. Las multinacionales se iban a volcar a partir del día lunes de la semana a adquirirnos más banano, pero Petro, presionado también por el sector empresarial privado, decidió dar marcha atrás, pues, ¿no? A su negativa y enviar aviones colombianos a recoger a los deportados. Y para finalizar en las premisas favorables, analicemos un poquito lo que sucedió el año pasado con las exportaciones consolidadas del 2024. En Rusia las exportaciones cayeron en un 8.75%, netamente el efecto de la devaluación del rublo. En Medio Oriente, un 3.54%, ya que el tránsito era demasiado largo, el precio de los fletes internacionales demasiado altos, situación que podría mejorar este año. En Asia Central también hubo una caída prominente. Recordemos que países como Kazajistán, Uzbekistán, Kirguistán son naciones soviéticas y dependen muchísimo de cómo fluctúa o cómo se comporta la economía rusa. Por ende, su comportamiento negativo también se fundamenta de lo que sucede en Rusia. Pero por otro lado tenemos los aspectos positivos. Estados Unidos, al no tener el suficiente suministro desde Colombia y los países de Centroamérica, se volcó a adquirir fruta desde Ecuador y lo veíamos a Chiquita marcando el precio spot más alto de la semana los años anteriores. Perdón, las semanas del año anterior. Tenemos también un crecimiento bastante interesante en el Cono Sur, tanto en Chile como en Argentina, cuya economía está mejorando, y especialmente en Uruguay. Por el otro lado, también tenemos un crecimiento del 3.26% en la Unión Europea y del 1.86% en Europa del Este, que es básicamente la traducción de lo que estaba sucediendo con la producción en Centroamérica, bajo la cual las multinacionales decidieron volcarse acá a Ecuador a comprar más fruta y llevaron el precio spot al alza hasta la semana promedio 40 del año anterior. Por eso, si revisamos los indicadores de cuáles fueron las marcas más comercializadas el año pasado, en primer lugar tenemos a Green Express de Rusia, en segundo a Frutadeli, quizá Frutadeli pase del segundo al quinto lugar en el caso de que no se recupere el mercado argelino. Tenemos a la marca Yellow de la empresa Citronex de Polonia, que básicamente tiene su distribución en toda Europa del Este. Tenemos a Chiquita, y aquí vemos su posicionamiento por la alta demanda del mercado estadounidense, y tenemos a Reina Flor. Entonces ya vemos que hemos recuperado mercados como Estados Unidos, como la Unión Europea, pero que también por el otro lado, si la situación se sigue comportando de igual manera, estamos perdiendo mercados spot como Rusia. También tenemos actores estratégicos que en este caso vienen a ser las famosas empresas multinacionales como Chiquita, que son las que están marcando en este momento los precios spot más altos del mercado, a excepción de semanas como la anterior, cuando sale a comprar países como, o importadores de países como Rusia. Y por último tenemos a los nuevos escenarios 2025, ¿verdad? Que será netamente influenciado por las decisiones que tome Donald Trump y los aranceles que le imponga a otras naciones debido a la guerra comercial que va a iniciar con el objetivo de proteger la producción local en Estados Unidos. ¿Preguntas o inquietudes? Si gustan pueden alzar la mano, hay una opción debajo de la pantalla en la que pueden dar clic y alzar la mano, o pueden habilitar directamente su micrófono si pueden, si no lo habilito yo, para que puedan hacer alguna consulta. David. A ver, David. Buenos días, David. Escucho. ¿Sí me escuchas? Sí. ¿Cómo estás, Jorge? Buenos días. Bueno, una pregunta rápida. Nosotros somos productores de banano aquí en Mariscal Sucre, cerca de Milagro.
y realmente, pues también estamos un poquito pues intentando buscar exportar nuestra fruta, ya de manera personal, ¿no? Entonces, ¿qué recomendaciones nos podrías dar a nosotros como, decirlo así, nuevos exportadores, o qué mercados tú crees que serían los más estables al momento para que nosotros podamos llegar a negociar? Perfecto. Mercados estables, los más estables en este momento es Europa. Pero Europa tiene hábitos de compra marcados en contrato y también tiene hábitos de compra marcados por especificaciones técnicas que van relacionadas con certificaciones, como Global Gap y Rainforest, aunque la certificación Rainforest, debido al alto precio mínimo de sustentación de este año, decidieron saltársela y actualmente compran fruta con máximo certificación Global Gap. Eso en el primer caso. Los mercados aplicables también van a depender mucho de las características técnicas de tu fruta. Por ejemplo, si es fruta con clorpirifos o si es fruta sin clorpirifos. Respondiendo a tu Ya. segunda pregunta. Y en el caso de tu primera pregunta, los primeros pasos que debes dar es netamente planificar y establecer bajo una proyección financiera cuáles son los volúmenes que tienes actualmente, cuáles son los volúmenes más representativos que podrías llegar a exportar, cuáles son los márgenes promedios que puedes marcar por cada una de las cajas para identificar al final del día dentro de una proyección cuál sería el retorno que vas a obtener o cuál sería tu costo de oportunidad y en función de eso también tomar la decisión de exportar. Aunque al final del día es un paso que deberías de dar, ya que podrías consolidar tu negocio de manera directa a nivel internacional. Acceder a este tipo de información es bastante preferencial y privilegiada, especialmente para los exportadores. ¿Por qué? Porque una vez que te conviertes en exportador, tienes acceso a esta información, tienes acceso a relación con productores exportadores de otros países como Colombia, Costa Rica, Guatemala, tienes acceso a información relacionada directamente con las líneas navieras, cuándo los buques van a entrar, cuándo los buques no van a entrar, etcétera. Ese es otro punto Entiendo. bastante importante. Y de ahí continuar con la misma, no sé si te integraste al inicio de la charla, con la misma metodología de internacionalización que nosotros utilizamos, que se basa en el eje financiero, en el eje estratégico, operativo y por supuesto en el eje técnico. Por lo general, cuando son productores exportadores, el eje técnico ya lo manejan muy bien. La verdad es que me perdí los 15 primeros minutos de tu charla, entonces realmente me perdí esa parte. Imagino y espero yo que sí podamos tener un acceso a la grabación de esta charla para Por luego poder supuesto. revisarla. Chévere. Mira, esta es la metodología que nosotros utilizamos para la internacionalización. El eje financiero, que es lo primero, el primer paso que te recomiendo dar. El segundo es el eje estratégico, donde se establecen las estrategias para cumplir con la parte con los objetivos financieros puestos. El eje operativo, que es cómo opera toda la estructura en general. Y el eje técnico, que es básicamente el pilar base, ya que puedes tener el cliente, puedes tener la exportadora, puedes tener el producto, pero si fallas en la exportación del mismo, en términos técnicos, automáticamente el resto se derrumba. Y el marco legal, que es donde opera toda la operación. Correcto, entiendo. Gracias. ¿Alguna otra pregunta? Gracias a ti, David. Bueno, si tienen alguna otra pregunta, pueden alzar la mano. Como ustedes saben, este evento se desprende del programa de formación de exportadores de banano, el cual es un evento 100% exclusivo que lo vamos a llevar a cabo en el Hotel Radisson de Guayaquil los sábados 15, 22 y 29 de marzo del 2025. El horario es de 8:30 de la mañana a 17:30. Está absolutamente todo incluido. Almuerzo ejecutivo, coffee break, parqueo, seguridad privada, circuito cerrado. Es un evento con un cupo máximo de 10 participantes para asegurar el aprendizaje de ustedes. Siempre están más que invitados productores, comercializadores de banano o exportadores que deseen reforzar su proyecto de exportación. Productores que así en este momento no tengan planificado exportar. ¿Por qué? Porque pueden acceder a información privilegiada para que puedan comercializar su fruta correctamente. Además tendrán acceso a los principales beneficios, serán enlaces públicos con información de clientes potenciales, proceso de exportación, presupuestos referenciales para la constitución de su empresa exportadora, bueno, el tema del coffee break y el almuerzo que ya lo mencioné y un certificado de aprobación. La inversión, como es un evento exclusivo, es de $1,800 incluido IVA. Solamente vamos a tener 10 participantes y si presentan este código Soy Bananero 2025, tendrán acceso a un descuento del 10%.
Y si inscriben más de uno, tendrán acceso a un descuento extra. Para despedirnos, si es que nadie más tiene ninguna pregunta, o igual me la pueden hacer por interno, les voy a dejar mi número de teléfono. Cuando es obvio que no se pueden alcanzar los objetivos, no ajuste los objetivos, ajuste los pasos de acción. La información es el recurso intangible más importante que cualquier empresario, independientemente de su tamaño, debe de tener y aprender a manejar e interpretar con el objetivo de posicionarse adecuadamente tanto a nivel nacional e internacional. Los invitamos siempre a seguirnos en nuestras redes sociales.